Muy buenos días, alumnos del tercero de secundaria. Les voy a dictar lo que nos tocaba del área de biología. Lo que primero tenemos que ver es su resolución de su examen. Entonces, les había dicho primero cuál era la clasificación de la ciencia. Entonces, la clasificación de la ciencia, según nuestro repaso, era la respuesta real y formal. ¿Por qué? Aquí está. En su repaso decía que la ciencia se clasificaba en dos. Una que era ciencias reales o fácticas, que eran las ciencias cuyos estudios partían de las observaciones. Ten en cuenta esto, de las observaciones. Y las ciencias formales, o también llamadas ideales o abstractas, eran las ciencias que establecían el razonamiento lógico y trabajan con las ideas creadas por la mente. Entonces, de acuerdo a esto, veíamos la respuesta que era real y formal. Luego, la pregunta 2 era etimológicamente la palabra biología venía de dos palabras griegas que eran logos y bios. Nosotros ya lo habíamos visto en su repaso también, que les había puesto así. Bio significaba vida y logos, que era estudio y tratado, que estas dos palabras se unían y formaban la palabra biología. Luego la pregunta 3 era ¿cuál es la rama de la biología que estudiaba la estructura y la disposición de los órganos dentro del cuerpo de un ser vivo? La respuesta era anatomía, lo habíamos visto en su repaso, en el cual venía así. En su libro también decía así: la anatomía era la ciencia que estudiaba, o la rama de la biología que estudiaba la estructura y la disposición de los órganos y sistemas en un organismo o de un organismo. La pregunta 4 que les había planteado era ¿cuál es la rama de la biología que se encarga del estudio del comportamiento animal? Entonces, lo que quería que se acuerden era el comportamiento animal. Entonces, ¿cuál era la respuesta? La etología. La etología, en su libro así dice: la etología estudia el comportamiento animal. Ya, nos habíamos quedado en la pregunta 5. Entonces, la pregunta 5 yo les había planteado cuál es la rama que se encarga del estudio de la herencia. Entonces, ¿cuál era la genética? Entonces, en su libro, ¿qué es lo que decía? Así claro, decía: genética estudia la herencia. Entonces, acuérdense, ¿cuál es la rama de la biología que se encarga del estudio de la herencia? Sí, muy bien, genética. Bueno, la pregunta 6 es ¿quién es el padre de la biología? A ver, ¿quién me dice quién es el padre de la biología? Sí, muy bien, es Aristóteles. Entonces, en su repaso yo les había dicho qué es lo que tenían que acordarse. Quienes habían acuñado el término o por primera vez habían dicho el término biología eran Lamarck y Treviranus. Pero también les he dicho que se acuerden que el padre de la biología era Aristóteles. Entonces, eso es lo que tenían que recordar. Les había dicho en su repaso que tenían que acordarse esos nombrecitos. ¿Ya? Seguimos con la pregunta 7. La pregunta 7 decía, ¿cuál no es una característica del conocimiento empírico? Entonces, para eso hay un cuadrito en su libro, pero sabemos muy bien que es metódico. Vamos a ver el cuadrito. El conocimiento científico. Entonces, si no es una característica del conocimiento empírico, entonces tiene que ser característica del conocimiento científico. Entonces, el conocimiento científico es no verificable. ¿Está? No está. Es subjetivo. ¿Está? Entonces sí es. Esta sí es. Entonces no es nuestra respuesta. Es espontáneo. Está, sí, no es nuestra respuesta, pero sí es característica del conocimiento empírico. Es asistemático.
sí es una característica, entonces no es nuestra respuesta. Es dogmático, si está presente. Entonces, ¿cuál no está presente en estas características? Metódico. Y buscamos esta palabra en conocimiento científico y aquí está. Entonces, si no es una característica del conocimiento empírico, es una característica del conocimiento científico. Entonces, metódico. Las características del conocimiento científico son verificable, objetivo, metódico, porque sigue una serie de pasos, sistemático, explicativo, predictivo y generalizable. Por otro lado, el conocimiento empírico es no verificable, subjetivo, espontáneo, asistemático, dogmático, especulativo y no generalizable. La pregunta 8 que les había planteado era ¿qué era vida o la definición de vida? Vida era un estado particular de la materia en el que se ponen de manifiesto procesos exclusivos y complejos, ¿verdad? Entonces esa es la respuesta. Y en su libro decía así, vida entre comillas es un estado particular de la materia en el que se pone de manifiesto procesos altamente complejos. Acuérdense el concepto de vida. Luego habíamos visto la pregunta 9. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de un ser vivo? A ver, ¿quién me puede decir? Muy bien. La que no es el estímulo. ¿Por qué? Yo en su repaso les había hecho un diagrama, que aquí está, que las características eran organización compleja, que significaba que nosotros éramos una organización que empezaba desde lo más pequeño, que son los átomos, hasta lo más complejo, que era un ecosistema. Luego había la reproducción, que era una característica que hacía que la especie continuara su legado, ¿no? Dejaba a sus descendientes o su descendencia para que esa especie no desaparezca. Otra de las características era el metabolismo, que era el intercambio de materia y energía. Otra de las características que era homeostasis. La homeostasis, que era el intercambio, el equilibrio del medio interno. Les había dicho que se acuerden esa parte, equilibrio del medio interno. El crecimiento, que era por dos, ¿no? Una que era el aumento del número, que era hiperplasia, y aumento en tamaño, que era hipertrofia. Luego, la relación entre irritabilidad y adaptación, en el cual la irritabilidad era la respuesta a un estímulo temporal y la adaptación a un estímulo permanente, ¿no? Entonces, acuérdense bien esto, por favor, para su siguiente examen. Luego, ya lo habíamos visto hace un ratito, que era homeostasis. A ver, díganme, ¿qué es homeostasis? Muy bien, homeostasis es el equilibrio del medio interno. Muy bien, entonces esa es la respuesta, equilibrio del medio interno. Y en su libro dice así, homeostasis es el estado de equilibrio que también se refiere a la capacidad de los seres vivos o de todos nosotros que nos permite mantener o tener más o menos un equilibrio o constante de las condiciones o de las condiciones o los diferentes estados que van a estar en nuestro medio interno. O sea, en conclusión, equilibrio del medio interno. La pregunta 11 era, defina qué es la adaptación. La adaptación les había dicho hace poquito. A ver, ¿quién me puede decir qué era adaptación?
Muy bien. Adaptación es la respuesta a un estímulo permanente. Entonces, en su libro, ¿qué es lo que aparece? La adaptación es una respuesta ante un estímulo, constante o permanente, o constante y permanente, aquí está, estímulo permanente, que va a modificar la forma de vida para que este ser vivo se pueda adecuar a ese estímulo. Les había puesto el ejemplo de si cambia el clima, digamos, del Cusco a un clima frío y empieza a nevar. ¿Tú qué haces? Adaptas tu vida, adaptas a tu casa para qué? Para que puedas soportar el frío, ¿no? Acuérdense, por favor. En la pregunta 12 era, ¿quién fue el que terminó con la generación espontánea? ¿Quién era? Muy bien, Luis Pasteur. Luis Pasteur en su experimento que vertió caldo en un frasco y lo hizo un frasco curvado, con el calor lo hizo así, con cuello de cisne, así era. Entonces lo que hizo es que hizo hervir este caldo y los microbios que supuestamente venían acá a que puedan entrar a ese caldo, no entraban. Entonces, no entraban, el frasco estaba vertical, el caldo no tenía microbios, entonces así el personaje de Luis Pasteur dijo no. Entonces en el aire hay microbios y no, si es que yo hago así, no entran microbios para contaminar este caldo. Entonces, los microbios vienen de otra cosa. Entonces, el frasco se inclina, recién entran y pueden contaminarse, ¿no? O también si es que este cuello se rompe, recién entran, pero si se mantiene así, no van a entrar los microbios a entrar a este caldo a contaminarlo. Entonces así Pasteur hizo su ejemplo para que puedan entender los demás, para que entiendan que no hay una generación espontánea. Luego en la pregunta 13 era, ¿quién inicia la teoría de la biogénesis? A ver, díganme quién era. Sí, muy bien. Redi. Redi es el que inicia la teoría de la biogénesis. Así dice, la teoría de la biogénesis, o también llamada corriente mecanicista, así dice en su libro, fue iniciada por el médico italiano Francisco Redi en 1668. Acá les voy a mostrar el experimento de Redi. Antes decían que si ponías una carne, la carne daba origen a las moscas. O sea, la carne era lo que daba vida a las moscas. Pero Francisco Redi no creía en eso y lo que hizo fue ponía frascos con tapices. Entonces, puso un frasco abierto y las moscas entraban. Y un frasco cerrado, ¿no? Pero las moscas acá ya no entraban. Luego pasaban unos días y acá en el frasco abierto empezaban a aparecer los gusanitos, pero acá nada. Acá aparecían larvas de las moscas y acá nada de presencia de larvas. Entonces Francisco Redi dijo, no, la abiogénesis, o sea, la corriente en la que dice que una cosa inerte, un objeto, un alimento inerte, da origen a la vida, era falso. Entonces, él inicia con la teoría de la biogénesis, que lo que decía era que todos los seres vivos venían de otros seres vivos. ¿Ya?
En la pregunta 14 era ¿en qué teoría se hace mención de los coacervados? La teoría de los coacervados hacía referencia a ¿qué teoría? Muy bien, a la teoría de la quimiosíntesis. ¿Ya? En la teoría de la quimiosíntesis vamos a ver acá en esta pequeña imagen en el cual el que hizo este experimento fue que inició con una radiación, agua, metano, amoníaco, descargas eléctricas, diferentes moléculas, y de estas moléculas que salían eran los coacervados. Entonces esta teoría de la quimiosíntesis es lo que dice que los coacervados son moléculas ya orgánicas que salían en el caldo primitivo. Ya la pregunta 15 decía ¿cuál era la alternativa que no era característica de una célula eucariota? Entonces teníamos la respuesta, a ver quién era. Los ribosomas son los únicos organoides que presentan el citoplasma. Y acá tenemos las características de las células, una que era los procariotas y otra es para los eucariotas. Entonces, si te dice que no es eucariota, entonces debe ser de los procariotas. Y para recordarles cuáles eran las características de los procariotas, era ADN localizado en el nucleoide, células pequeñas, su división era directa por fisión binaria, los ribosomas son los únicos organoides, son unicelulares y abarcan los reinos de Arqueobacteria y Eubacteria. La pregunta 16 era ¿cuál es el organelo denominado central de energía? Era la mitocondria. Acá tenemos el dibujo de la mitocondria. Y en su repaso les había dicho que eran las centrales de energía. Bueno, en la pregunta 17 yo les había planteado ¿cuál es el organelo que se denomina empaquetador o también llamado el clasificador, ¿no? Entonces el organelo era el aparato de Golgi. Aquí les pongo las funciones, era clasifica, madura y transporta las proteínas a 3 diferentes destinos que eran los lisosomas, membranas y vesículas secretoras. Acá vemos el esquema, tenía 2 caras, una cara trans, una cara cis, compuesto por cisternas y tenían vesículas también, y todo esto era el aparato de Golgi. Luego en la pregunta 18 era qué organelo se encargaba de la síntesis de proteínas y les había puesto en su repaso. A ver, díganme cuál era. Sí, muy bien, era el retículo endoplasmático rugoso. Porque el liso era el que sintetizaba los lípidos, ¿no? Acá en su repaso yo les había puesto retículo endoplasmático liso que sintetizaba fosfolípidos, esteroides, glucogenólisis, degradación de sustancias tóxicas. Y el rugoso sintetizaba y transportaba proteínas, ya sean de secreción, los de membrana y los de los lisosomas. La siguiente pregunta era ¿cómo se denominaba el plasto que daba origen a todos los plastidios? En este caso, yo les había puesto una imagen en su repaso. Por favor, acuérdense, a ver, díganme cuál era el nombre. Sí, muy bien, era el protoplasto. Entonces, yo les había puesto esta imagen en el cual el protoplasto daba origen a los diferentes plastidios como el etioplasto, el cloroplasto, el cromoplasto que guardaba una sustancia o pigmentos diferentes del verde, ¿no? Leucoplasto que almacenaba sustancias que se dividía en amiloplasto, oleoplasto y proteinoplasto. El estatolito era ya también un amiloplasto que estaba con almidón ya también
como decir, cristalizado, ¿ok? Y la última pregunta era, ¿cómo se denomina la unión de 2 vueltas y media de ADN más las histonas que eran proteínas? Entonces, ¿cómo se denominaba? Sí, muy bien, el nucleosoma. El nucleosoma, acá lo vamos a ver, eran 2 vueltas y media de ADN más estas bolitas que vemos acá, que eran las histonas, que eran las proteínas. Y para que no se confundan, ¿no? El ADN linker era el ADN espaciador, era el que estaba entre los 2 nucleosomas, ¿ok? Y para seguir su repaso, vamos a ver el siguiente tema que nos compete, histología animal. La histología animal es acá lo vamos a ver, un dibujito. La histología es la rama de la biología que se va a encargar del estudio de los tejidos. Hay 4 tipos de tejidos: uno conectivo, epitelial, el muscular y el nervioso. ¿Qué es tejido entonces? Ya sabemos que la histología estudia los tejidos, pero ¿qué se denomina tejido? Es un conjunto de células que tienen el mismo origen embrionario y tienen la misma función. Entonces, tejido, mismo origen y misma función, pero es un conjunto de células, no se olvide. Acá vamos a ver los componentes de un tejido que tenía 2 componentes, uno biótico y uno abiótico, ¿no? El componente biótico eran las células, los elementos vivos de ese tejido, y el componente abiótico era la sustancia intercelular. Esta sustancia mantiene unido a todas las células para que formen el tejido, y también puede proporcionar diferentes nutrientes para el crecimiento de nuevas células y así que el tejido no se pierda, ¿no? Entonces tiene 2 componentes, biótico, que son las células, y un abiótico, que es la sustancia intercelular. Luego vamos a ver acá los diferentes tejidos. Acá el epitelial, también llamado de revestimiento, puede ser plano, simple, que se va a encontrar en los alvéolos, estratificado, que va a estar en la piel, uno cilíndrico, que se va a encontrar en el duodeno, uno pseudoestratificado, que va a estar más que todo en el sistema respiratorio, que por ejemplo vamos a poner acá las tráqueas, el cúbico, que más que todo va a estar en la tiroides, y glandulares, ¿no? Los conectivos, acá vamos a ver que son conjuntivos, ya sea laxo, elástico, el fibroso, adiposo, el cartílago, el hueso, el hematopoyético, que es la sangre, y las glándulas, ¿no? En el tejido muscular vamos a ver 3 tipos, uno que es liso, que va a estar digamos, en todos los músculos que no vas a poder manejar tú mismo, y el otro es el estriado, el que tú sí lo puedes manejar, que va a estar unido a los huesos, y el otro tipo es el cardíaco, que va a estar presente en el corazón. Y el tejido nervioso, que va a estar presente en las neuronas, por ejemplo, las neuronas y las glías. Las neuronas están en un porcentaje de 1 a 10 con referencia a las glías, ¿no? Las neuronas multipolar, los oligodendrocitos, que pertenecen a la glía, que van a estar en el cerebro, los astrocitos y la microglía, ¿no? Varios tipos de glías. Luego vamos a ver cómo nacen estos tejidos, ¿no? Acá vamos a ver una gástrula. Se denomina gástrula a este conjunto de células porque ha hecho esta hendidura que se llama gastrulación, se llama. Entonces, esta gástrula, que es un conjunto de células que es de un embrión, va a tener capas. Uno que es el endodermo, que es esta parte, que va a dar origen a la epidermis, al sistema nervioso periférico y central,
ojos y oído interno. El ectodermo ya también va a ser la parte que está acá afuera. Va a dar origen a las vías respiratorias, alimentarias, glándulas y células. Y acá vamos a ver al mesodermo, que va a dar origen a los músculos, con M, ¿no? Al tejido conectivo, al aparato cardiovascular y renal. ¿Ok? Esta es la parte del mesodermo. Luego, acá vamos a ver otra imagen. El trofoblasto es un conjunto de células que aún no ha hecho la gastrulación. Acá vamos a ver cómo es que empieza la gastrulación. Aquí está el trofoblasto y forma así. La gastrulación se mete, ¿no? Esta parte se mete y forma la gástrula. Y acá está el mesodermo, el endodermo y el ectodermo. Entonces, acá vamos a ver que el ectodermo, que está en la parte verde, dice que va a dar origen al epitelio de revestimiento y glandular del tubo digestivo, ya sea hígado, vías biliares, páncreas, vías respiratorias, la vesícula, la uretra, la próstata, tiroides, paratiroides, timo, células de las líneas germinales como los ovocitos y espermatozoides. El ectodermo, que ya también va a estar en rojo o en este caso violeta. Va a dar origen al tejido nervioso, la epidermis y sus derivados, como son pelo, cabello, uñas, el esmalte dental, etc. Y el mesodermo, que va a estar en color de amarillo, va a dar origen al esqueleto, la musculatura, el tejido conectivo, el aparato cardiovascular y renal. Bueno, chicos, con esto hemos terminado. Nos vemos a la siguiente clase. Espero que hayan tomado en cuenta este repaso que les estoy dando. Cuídense, nos vemos a la siguiente clase.